Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Buenas tardes, Cristian Nielsen, a la audiencia también. Bueno, una consulta muy rápida, doctor, porque esta es una hora crítica para vos. Y se refiere a que... Todavía tengo tiempo, Cristian. ¿Tenés todavía? Bueno, entonces, me alegro porque esta consulta que te voy a hacer tiene que ver con un informe que se ha publicado en la Comisión Europea acerca de que los niveles de corrupción en los 28 integrantes, así como la eficacia de las medidas adoptadas por los socios de la Unión Europea, no están dando los resultados esperados. Dicen que en este momento la Comunidad Europea sufre un costo de 120.000 millones de euros al año debido a la corrupción. ¿Cómo es esto, Ricardo? Porque entendemos que la Unión Europea tiene una serie de claves y, dependiendo también de los países integrantes, unos métodos muy seguros de prevención de la corrupción, ¿verdad? Háblanos del tema. Sí, cómo no. Bueno, la Unión Europea, así como los Estados Unidos, tienen normativas sumamente rigurosas en contra de todo lo que sea corrupción en términos generales y de evasión tributaria en términos particulares. Se suele hablar mucho de la ley seca en los Estados Unidos ya hace mucho tiempo, eso hace ya más de un siglo, época en la que, por ejemplo, como no se podía atrapar al mafioso Al Capone, demostrando sus crímenes contra personas físicas y sus delitos económicos contra personas jurídicas, al final decidieron demostrar que estaba evadiendo impuestos y con eso lo metieron en la cárcel. Algo parecido ocurre hoy en día también con la Unión Europea en términos de evasión tributaria en particular y más amplio todavía en términos de corrupción, definida como usurpación de bienes públicos, ¿verdad? Una persona que llegue a ser descubierta infragante en eso tiene su carrera política fracasada, tiene su cargo, si es que tiene algún cargo en el sector público, definitivamente perdido. Es decir, no hay forma de sobrevivir ni en los Estados Unidos ni en la Unión Europea una vez que se demuestre corrupción o evasión tributaria, cualquiera de las formas, también contrabando, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado están las magnitudes, ¿verdad? Si uno pone en referencia los 120.000 millones de euros que supuestamente están involucrados en corrupción y tiene en cuenta que el Producto Interno Bruto de la Unión Europea está en 15 trillones de euros, que es algo así como decir 15 millones de euros. Entonces la proporción que significa la corrupción o el daño que significa la corrupción para los europeos sigue siendo muchísimo, pero en términos porcentuales relativamente pequeño si es que nosotros comparamos esas dimensiones con lo que ocurre normalmente en Sudamérica, no solamente en Paraguay. Con el agravante que en Paraguay las proporciones son desvergonzadamente grandes, con la diferencia en contra de Paraguay de que acá la corrupción está siendo llevada a cabo por altos exponentes de los poderes del Estado en general, o sea, altas autoridades, estamos hablando de diputados, de senadores, de magistrados, estamos hablando de miembros del Poder Ejecutivo. Y aparte de eso existen también otras entidades que son súper multimillonarias, como son las dos hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, en las que la corrupción realmente le saca el hipo a cualquiera. Imagínense que hemos hablado hace un año y medio de un robo, es un robo, de unos 60 millones de dólares colocados en destinos supuestamente poco santos en Canadá. Una suma birlada a los asegurados de la caja de jubilaciones de Itaipú, por ejemplo, hace un año y medio de eso. Después se constató que realmente la suma estafada ascendía a 48 millones de dólares. Pregunta, ¿dónde están los sancionados por esa estafa gigantesca, verdad? Y aparte de eso, existe otro problema de tipo legal. Aquí es muy frecuente hacer que los propios destinatarios de las bonificaciones o de las gratificaciones o de las remuneraciones extraordinarias son los que sancionan las normas internas por las cuales hay que pagarlos, ¿verdad? Eso pasa dentro del Congreso Nacional y eso pasa también dentro del Consejo Directivo de Itaipú y de Yacyretá. Se autoasignan ellos mismos remuneraciones siderales
entonces con una aparente legalidad, pero una legalidad interesada. O sea, no se puede ser juez y parte a la vez. Claro. No está haciendo nada menos que el Poder Legislativo y nada menos que las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. O sea, si el objetivo de la pregunta es hacerse una idea de cuánta cantidad de usurpación de dinero público estamos hablando, en el caso paraguayo, es realmente gigantesca. Es difícil decir estamos en Paraguay mejor que en Argentina o en Bolivia, por ejemplo, pero con seguridad se puede decir de que la magnitud de la corrupción en nuestros países sudamericanos es mucho mayor que la que pueda constatarse en la Unión Europea o en los Estados Unidos. Claro, es decir, si traspoláramos las proporciones y las magnitudes en términos relativos a la Unión Europea, el perjuicio sería casi como la quiebra de todo el sistema, más o menos. Efectivamente, aquí las proporciones son inauditamente altas y sobre todo la impunidad, es decir, todo funciona guau como si no pasara nada, ¿no? Pero estamos hablando de altas autoridades nacionales, tanto en Itaipú como en Yacyretá, como en Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, sin olvidar las otras dependencias públicas que manejan muchísimo dinero. Por ejemplo, los desfalcos en INDERF, la supuesta institución de reforma agraria, ¿verdad? Para poner solamente un ejemplo, Christian Nielsen. Sí, no, es así. ¿Y en qué quedó el plan de que la Contraloría de la República tuviera acceso a las cuentas de las dos binacionales, por ejemplo? Y eso es realmente un tema para comunicadores sociales y para medios de comunicación social, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con eso? Es una pregunta tan legítima como qué ha pasado con el monumental desfalco a la Caja de Jubilaciones de Itaipú, en qué quedaron los que colocaron esos multimillonarios fondos en dólares en Canadá. ¿Dónde están las sanciones, sí, verdad? El caso Cajubi, ¿verdad? El caso Cajubi. Sí. Ahora, en el caso de las autoasignaciones de diputados, senadores, consejeros y directivos de Itaipú y Yacyretá ya es realmente difícil porque resulta que la vigencia de las normas está en manos de ellos. Tendríamos que hacer toda una reforma de parte de la Constitución Nacional y de parte de nuestro ordenamiento legal para evitar esa caradurez mayúscula de que ellos se están robando legalmente recursos públicos que son tan escasos para atender, por ejemplo, el hospital de clínicas o para atender a las etnias indígenas que están todas abandonadas a su cosmogonía, a su suerte, a su destino fatal, ¿verdad? Sí. No, y entonces, para finalizar, yo suelo decir que nuestro problema, Ricardo, a veces si vos mirás la legislación te encontrás con un montón de leyes, decretos reglamentarios, resoluciones, pero lo que falta, o lo que más bien impera, es una debilidad institucional y probablemente también un no entendimiento de lo que son las reglas de la transparencia y de la honestidad. Acá el que la hace no la paga, en Europa el que la hace la paga. La paga definitivamente con su destino político o con su destino en el cargo público en el cual está asignado. O sea, no es posible hacerse una representación mental en los Estados Unidos y en la Unión Europea de que una persona pillada, corrupta, infragante pueda seguir ejerciendo sus cargos o sus funciones públicas. No, eso no es posible. En cambio, en este país sí. Y aparte de ese énfasis que pusiste en la debilidad institucional, Christian Nielsen, es importante hacernos a la idea también de que nuestro ordenamiento jurídico no es el mejor de todos. Pero no es que esté tan mal tampoco. Lo que pasa es que hay lagunas o zonas grises que son aprovechadas por los abogados para hacerse de pingües ganancias en términos de honorarios profesionales, aplicando una ley de aranceles que ellos, sea paso, les faculta a ellos también a cobrar tanto o cuanto, ¿verdad? Y aparte de eso, Christian Nielsen, no nos olvidemos tampoco de que aparte de la necesidad de reformular algunas leyes, decretos y resoluciones, es también una cuestión de ética. Sí. Para ponerla en subrayado y en mayúsculas, la ética, ¿no? La moral en el ejercicio de las funciones públicas. Creo que nos hace falta avanzar muchísimo en eso, con educación y educación y educación. Es una tarea de generaciones y por eso mismo hay que empezar cuanto antes. Sí, señor. Ricardo, te agradezco mucho tu tiempo, como siempre, muy amable. Ha sido un gusto, Cristian. Gracias. Ricardo Rodríguez Silvero, consultor, economista, analista económico. Bueno.